Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Sabes, en las Escrituras es muy obvio que Dios está muy preocupado por el estado de nuestro espíritu y dónde pasaremos la eternidad. Pero hay una pregunta que hay que hacer. ¿Dios está preocupado por nuestros cuerpos? ¿Está preocupado por nuestras mentes? ¿Ha hecho algo por nosotros en redención que cubra la sanidad para el cuerpo o la libertad para la mente? Vamos a estar viendo eso en el mensaje de hoy y descubrirás algo instructivo y de ayuda. Vamos a la palabra. Abran su Biblia si tienen una o enciendan su dispositivo electrónico en Hechos capítulo 10, por favor. Aquí tenemos a Pedro en la casa de un centurión romano que se llamaba Cornelio. Pedro ha sido enviado ahí por el Espíritu Santo sobrenaturalmente y está a punto de predicar el primer sermón de la historia en el mundo gentil. Hasta este punto la iglesia había sido exclusivamente judía. Eso fue 10 años después del día del Pentecostés. Pedro llega a la casa y dice: ahora comprendo que Dios no tiene favoritismos, sino que Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia en toda nación. Y luego, una de las primeras cosas que Él dice, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en ese primer mensaje a los gentiles, nos deja saber que una de las cosas más importantes que Dios quiere que el mundo sepa, lo encontramos en el verso 38. Estas son algunas de las palabras que fluyeron de la boca de Pedro. Dijo: como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Aprendemos varias cosas de esa declaración. Número 1, la sanidad es buena. Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y lo segundo que vemos es que aquellos a quien Jesús sanó, según este verso de las Escrituras, estaban oprimidos por Satanás. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y como Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y la palabra sanando aquí es de hecho la palabra para sanidad física. Comprende un poco más que eso, pero es la palabra que hallamos en todos los evangelios donde Jesús sanó a las personas físicamente. Verán, cuando la enfermedad vino a este mundo por el pecado en el jardín del Edén, Matthew Henry, el gran teólogo y comentarista de la Biblia, lo escribe así, dijo: cada enfermedad es tanto el fruto del pecado como su representante. Cuando Satanás tentó a Adán y Adán cedió a la tentación, le abrió la puerta al pecado, la enfermedad y la muerte para que vinieran sobre la raza humana. E interesantemente, cuando leemos el libro del Apocalipsis y lees los capítulos 20 y 21, una vez que Satanás se ha lanzado al lago de fuego y azufre, cuando sea retirado para siempre de la escena de la existencia humana, no habrá más enfermedad, ni más muerte, ni más llanto, ni más dolor. Él vino al mundo, influyó a Adán, Adán cedió, Adán tenía la autoridad de expulsarlo, Dios puso a Adán en el Edén para atenderlo y cuidarlo. La palabra atender más que conservar significa resguardar, pero Adán fracasó en eso. Y como se dio a ello y pecó, uno de los frutos principales de aquello fue que la enfermedad y la muerte y la tragedia vinieron al mundo. Y de nuevo, cuando Satanás se ha retirado de la escena de la existencia humana, no encontrarás eso entre la raza humana nunca más.
En Hechos 10:38, la enfermedad es llamada opresión satánica, en lo que directamente o a veces indirectamente está ahí por Satanás y su intrusión en el Edén. Nunca fue parte del plan original de la creación del Padre. Y cuando Dios haga un nuevo cielo, una nueva tierra, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá sufrimiento ahí. En el libro de Job, pueden leerlo en el capítulo 42, a la enfermedad se le llama cautiverio. En Deuteronomio 28 se refiere a ella como la maldición. Jesús la trató como a un enemigo y él sanó a los enfermos. Escuchen, él no estaba trabajando contra Dios ni contra el plan de Dios al hacerlo. Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él en la acción de sanar. Él no estaba frustrando los planes de Dios en las vidas de las personas al sanarlas. Él estaba haciendo, llevando a cabo la voluntad del Padre. Y yo dije, ya sea directa o indirectamente, eso no significa que cada vez que Jesús sanaba a alguien había un demonio presente. Pero encontramos en varias ocasiones que lo había. Vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 13, por favor. Lucas, capítulo 13, por favor. Y veamos el verso 10. Dice, Jesús enseñaba en una de las sinagogas un sábado, y había ahí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad por 18 años. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. En otra traducción de la Biblia dice que tenía una enfermedad causada por un espíritu. Otra versión ampliada dice que tenía un demonio de enfermedad. Tenía una enfermedad causada por un espíritu. Sigamos y veamos lo que Jesús dice sobre eso en el verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y de inmediato ella se enderezó y alabó a Dios. El jefe de la sinagoga intervino indignado porque Jesús había sanado el sábado. Y le dijo a la gente, hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan para ser sanados esos días, y no el sábado. El Señor le contestó, hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes en sábado su buey o su burro y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada, piénsenlo, durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena el sábado? Jesús dijo que Satanás la había atado y ella debía ser sanada, porque era una hija de Abraham, es decir, ella tenía un pacto con Dios. Ella era parte del pueblo que hizo un pacto con Dios y Jesús dijo, ella debe ser sanada, porque es una hija de Abraham. Solo quiero decirles, es una buena noticia para ustedes. Escuchen esto, en Gálatas 3:29, dice, y ustedes pertenecen a Cristo. Son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Puedes conectarte a este escenario. Si estás en Cristo, entonces eres descendencia de Abraham y heredero según la promesa. Y Jesús dijo, no se le debería quitar esta cadena en sábados porque ella es una hija, es una descendiente de Abraham. Fue en 1981. Yo tenía una serie de reuniones en Yucaipa, California. De hecho, estuve 9 semanas allá. Creo que cada jueves en la noche, por 9 semanas seguidas, enseñé una serie sobre los dones del Espíritu Santo. La iglesia me invitó a ir a enseñar y habían rentado un vestíbulo. Las reuniones tuvieron un gran impulso. Tuvimos algunas de las salvaciones más radicales que yo haya visto. Y algunas de las sanidades más impresionantes sucedieron durante esas 9 semanas. Las personas oyeron sobre ello, llevaron amigos y las reuniones crecieron y crecieron. Y terminé por predicar una noche. Estaba ministrando, llorando por las personas y sucedió que eché un vistazo. Había un caballero ahí.
que había sido sanado la semana anterior. Estaba trabajando en arboleda de naranjos, conduciendo un tractor, y unos chicos estaban lanzando naranjas. Uno de los chicos le pegó en la cabeza y se cayó del tractor, y el tractor lo atropelló. Y estaba en mal estado y fue sanado frente a todos en la reunión la semana anterior. Esta siguiente semana, él estaba ahí con su esposa de nuevo, y estaba ahí quien asumí que era su hijo, y resultó que así era. Y yo vi a dónde estaban, no planeaba que pasara, no hice que pasara, pero de pronto Dios abrió mis ojos. Uno de los dones del Espíritu Santo se llama discernimiento de espíritus. Y Dios te da un vistazo al reino espiritual y te ayuda a discernir el origen de algo. No solo disiernes demonios, también disiernes ángeles, porque Dios es espíritu, los ángeles son espíritus. Pero lo volteé a ver y vi la cosa más rara. Fue como si de pronto se volviera transparente el hijo de este hombre. Supongo que tenía tal vez 13 años, no sé, tal vez 15. Se volvió transparente y lo vi ahí, creo que era su pulmón derecho. Parecía un mono negro. Dejé lo que estaba haciendo y dije: tú, hay algo mal con tu pulmón, ¿qué es? El padre dijo: tuvo tuberculosis en su pulmón derecho. Y fue todo lo que necesité. Le hablé al espíritu y le ordené que se fuera, y vi que cayó de su pulmón al suelo, y tuve esa sensación de que se precipitó fuera del edificio por las puertas. Ellos volvieron, fueron al doctor esa semana y volvieron con unos nuevos rayos X. No había rastro de tuberculosis en ningún lugar de su cuerpo, había desaparecido. El chico terminó convirtiéndose en pastor. 25 años luego, yo estaba en una reunión de ministros, y ¿a quién me encontré? Al chico. Ya no era un chico, ya era un hombre adulto. Me encontré con él y su esposa, y creo que pastorea en Minife, si no me equivoco. Dijo: ¿me recuerdas? Yo era el niño en esa reunión, tenía tuberculosis en mi pulmón y tú le hablaste al espíritu. Solo quería decirte que estuve en un accidente automovilístico hace poco y me hicieron unos rayos X en mi pecho por el accidente automovilístico, y mis rayos X salieron completamente limpios. Ya pasaron 25 años y nunca jamás esa tuberculosis regresó a mí. Ahora, como leímos aquí en Lucas 3, el Espíritu estaba presente en este caso, causando y ejecutando una enfermedad. Y muchas veces Jesús lidió con un espíritu maligno en conexión con la sanidad de alguien. Solo en el Evangelio de Mateo lo encuentras en Mateo 9, versos 32 y 33, Mateo 12, verso 22, Mateo 17, versos del 14 al 21. Jesús tuvo que lidiar con un espíritu maligno para llevar a sanidad a alguien, porque en esos casos particulares había un espíritu presente, un espíritu de enfermedad que causaba y ejecutaba la enfermedad. Pero escúchenme, en la mayoría de los casos no hay indicación de que un espíritu maligno esté presente de ninguna forma. Y pensar que hubo entonces o que hay ahora es el equivalente a decir que cada vez que alguien peca es porque tiene un demonio. ¿Cuántos creen que eso es ridículo? Significaría que todos en el edificio tienen un demonio. La próxima vez que juegues un juego de mesa con tus nietos o con tus hijos, oye, Junior hizo trampa de nuevo. Sacó un 5 con los dados y se movió 6 espacios. Ven, cielo, tenemos que expulsar los demonios de Junior de nuevo. Tan ridículo como es eso. Es así de ridículo decir que todos los que tienen una enfermedad o una dolencia es porque hay un espíritu maligno ahí, pero a veces puede ser el caso. Después de decir eso, quiero que vean algo. Vayan conmigo a Lucas capítulo 4, por favor. El Evangelio de Lucas y el 4º capítulo. Verso 33, Lucas 4, y comenzamos en el verso 33. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: «Déjanos en paz. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió: «Cállate, sal de ese hombre».
Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y ellos salen. Dice que Jesús reprendió al espíritu malvado en esta persona. Y la palabra reprender es una palabra extremadamente severa en el lenguaje griego. No es una palabra linda, no es una palabra casual. Cuando él reprendió a este espíritu y le ordenó que se fuera, fue severo. Con eso en mente, vean lo que pasa luego, verso 38. Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre y se le quitó. Ella de inmediato se levantó y lo sirvió. Jesús usó la misma palabra severa para tratar con la enfermedad, como lo hizo para lidiar con un espíritu maligno. Él los trató como siendo la misma fuente. Él trató la enfermedad igual que hubiera tratado a un espíritu maligno, porque de nuevo, directa o indirectamente, vino a través de la caída del hombre en el Edén. Y volvemos a Hechos 10:38, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando oímos esa palabra, oprimido, de inmediato pensamos en opresión mental. Y ya saben, esto está incluido en la esfera de lo que Cristo hizo y lo que hace. Y de nuevo, quiero usar palabras directa o indirectamente. Opresión física u opresión mental. La obra de ambas es el resultado de la actividad de Satanás, comenzando y proviniendo de lo que pasó en el jardín del Edén. Vayan conmigo a Lucas capítulo 6, por favor. Evangelio de Lucas, el 6º capítulo y verso 17. Cuando bajó, y luego bajó con ellos, y se detuvo en un llano, había ahí una gran multitud de sus discípulos, y una gran multitud de personas de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado ahí para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Quiero decirles que eso es algo sabio. Las personas necesitan venir y escuchar si quieren ser sanadas. Las personas fueron a escuchar y ser sanadas. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. No solo fueron a ser sanados, fueron a escuchar y ser sanados. Verso 18. También los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. El mismo poder que sana físicamente expulsa espíritus malignos. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el poder salió de él y él los sanó a todos. El mismo poder que sana la enfermedad rompe el poder de los espíritus malignos. Y aquí habla de dos personas. El poder sanó a las personas de enfermedades físicas. Dice también los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Habla sobre algo mental. Hace una distinción. Las personas iban por sanidad física, otras también iban que estaban atormentadas en su mente. Y esa palabra literalmente significa entrometerse, acosar, oprimir, perturbar. Los que estaban hostigados, acosados, oprimidos o perturbados mentalmente por espíritus malignos, ellos eran sanados por el poder de Cristo. Amigo, es más de lo que las angustias y preocupaciones normales de la vida que enfrentamos todos. Está hablando de acoso sobrenatural de la mente, presionando como una multitud que te sofoca y te arrastra. Estaba hablando
en la iglesia un domingo en la mañana sobre liberarse de la opresión mental y hablé sobre tomar control de tus pensamientos y sentí la gracia de Dios sobre mí en la reunión. Y al final de la reunión yo hablé con una autoridad que sentía que salía del Espíritu Santo en el momento y rompí con el poder de todo espíritu maligno, todo espíritu acosador y todo espíritu opresor que había atormentado a las personas emocionalmente. Y no fue algo agradable. Oré una oración con fuerza. Y la siguiente semana una pareja fue a verme. Habían estado viniendo a la iglesia por un tiempo. Dijeron, pastor, no le hemos dicho. Tal vez no sabe nada sobre esto, pero cuando en la reunión llegó a ese punto, nuestro hijo había venido con nosotros ese domingo. El hijo estaba en los 20 y dijo, se levantó para irse, fue a la parte de atrás de la iglesia y usted rompió el poder del Espíritu y le ordenó que se fuera. Nuestro hijo, desde que era pequeño, ha sido malhumorado y melancólico. Y entre más años tenía, peor se ponía. Su vida ha sido mermada. Es como si una nube estuviera sobre su mente todo el tiempo y cada vez se pusiera más oscura, y no tiene la calidad de vida ni por cerca que debería tener, y él estaba bajo esta opresión y estaba caminando para irse. Y nos dijo que cuando usted dijo eso, algo de pronto explotó en su cabeza y lo soltó. Y él se sintió libre por primera vez en décadas. Dijo, podemos testificarle, es como la noche y el día. Nuestro hijo es un hombre completamente diferente. Es completamente diferente. Esa cosa que tenía atada su mente y que lo estaba oprimiendo y embotando y acosando y suprimiendo mentalmente, fue quebrantada. Amigo, necesitas saber que tu Salvador es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no ha cambiado. Y Jesús, de hecho, dijo cómo echaba fuera a los demonios. Él les dijo también que el reino de Satanás no está dividido, el reino de Dios no está dividido. Satanás no está trabajando contra sí mismo. Es ridículo que pienses que yo estoy asociado con el diablo. Pero Jesús les dijo, vayan ahí. Les hará bien leer esto. Lean Lucas 11, verso 20. Vean lo que Jesús dijo. Lucas 11 y 20. Pero si expulso a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús dijo, expulso a los demonios con el dedo de Dios. Ahora quiero que noten, Jesús no dijo, expulso a los demonios con la poderosa mano de Dios. No dijo, expulso a los demonios con el brazo extendido de Dios. Las Escrituras están llenas de estas analogías. Dios dijo, cuando expulso a demonios, es con el dedo de Dios. Ahora, Jesús siguió y les dio a los 12 el poder de expulsar demonios, de curar enfermedades, y ellos salieron a predicar y expulsar demonios y sanar a los enfermos, y luego Él le dio el mismo poder a los 70 discípulos que lo siguieron. Vayan conmigo a Lucas capítulo 10, por favor. Evangelio de Lucas, el 10º capítulo, y el verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. No hagan mucho alarde del diablo, hagan alarde del cielo y del reino venidero. A partir de aquí, Jesús les da autoridad a los 12, se las da a los 70, y luego se las da a todos los creyentes, todas las generaciones.
Vean el Evangelio de Marcos, capítulo 16, el último capítulo de Marcos. Marcos 16, verso 15. Les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvado, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. Quiero parar ahí. Cuando dijo estas señales acompañarán a los que crean, está hablando sobre los que solo creen como resultado de escuchar la palabra predicada. Está hablando sobre un nuevo creyente. Los nuevos creyentes. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvado. Y estas señales acompañarán a los que solo crean. Amigo, tú puedes ser un nuevo creyente recién nacido. Lo que vamos a leer es para ti. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Ellos expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán literalmente en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos serán sanados. Aleluya. Sabes, en la reunión que tú estabas viendo, oramos por las personas, pero siempre animo a las personas a no tener tanta prisa porque oren por ellos. Y somos sinceros cuando oramos por las personas, cuando les imponemos manos, pero muchas veces, antes de que una persona reciba oración, especialmente por algo que es tan importante como la sanidad, creo que necesitan pasar más tiempo en la palabra, alimentándose de la verdad de la palabra de Dios respecto a la sanidad y construyendo su fe. Las Escrituras hablan sobre la fe mutua, tu fe y mi fe puestas juntas. Lo más importante que puedes hacer ahora es entrar a la palabra de Dios, alimentarte de ella, te cambiará. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria.